sobre el amor de Dios, la supremacía del amor de Dios. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por una vez más en tu gracia reunirnos, tenernos, Señor, aquí para ministrar tu corazón hacia nuestro corazón. Y oramos, Señor, porque esta palabra pueda hallar cabida en nosotros. Tú seas ensanchando, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, como dice tu palabra, la longitud, la anchura, la altitud y la profundidad, Señor, del amor tuyo, Señor, para con nosotros. Ministrame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Justo ayer en mi congregación, yo estaba todo último domingo tocando el tema del amor, ¿no? Justo ahí Angie, que nos está visitando algunos domingos, por ahí estaba escuchando el tema. Y en Playa Rima también compartí sobre el amor de Dios. Bien, vamos entonces a comenzar. Ajustense los cinturones. La supremacía del amor de Dios. Exigiéndonos más que Dios. Exigiéndonos más que Dios. 1. Dios dio a Moisés una ley de 10 mandamientos. Para los tiempos de Jesús, la ley había sobrepasado los 600 mandamientos. Los rabinos la habían adulterado y la habían convertido en mandamientos humanos. Y fue lo que el Señor Jesús dijo en Marcos 7, 6, 7. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 2. Así también las interpretaciones humanas añadidas hoy a la ley de la gracia que nos gobierna, así también las interpretaciones humanas añadidas hoy a la ley de la gracia que nos gobierna, hacen nuestro peregrinaje pesado, religioso y moralista. La ley mosaica se basaba en las obras de obediencia. La ley de la gracia se basa en el amor. Mire, es una tendencia natural y a veces justificada bajo la frase de que es la voluntad de Dios, de que nosotros como que queremos ayudarle a Dios un poquito, ¿no? Y a veces nos implantamos algunas normas de vida que nada tienen que ver con nuestro caminar en el amor del Señor, ¿no? Como por ejemplo, algunos detalles, voy a nombrar algunas cosas que son clásicas o muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, el tema de pretender normar, por así decirlo, ¿no?, de cómo una mujer se debe de vestir dentro de la iglesia, ¿no? Si bien es cierto, la intención es buena, ¿no?, pero por no ser una intención que esté siendo direccionada por el amor de Dios, sino más bien basado en las obras externas de obediencia, termina pervirtiendo el corazón de una persona. Porque hay ciertas cosas que, como dijo el apóstol Pablo, tienen cierta reputación en nuestro culto racional, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿de qué le serviría, por ejemplo, a una mujer, por decir un ejemplo, que nunca en su vida de cristiana pues use un pantalón, sino solo falda, por así decirlo?
cuando realmente su corazón no está siendo transformado por la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces se cae en una actitud de religiosidad, de legalismo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cosas, ¿no? que nosotros a veces, sin darnos cuenta, terminamos haciendo. Y eso es lo que resume el título de este primer tema, que terminamos exigiéndonos más de lo que Dios nos exige. ¿No? Es como, por ejemplo, yo estuve muchos años dentro de lo que es el movimiento de Salvemos a la Familia, ¿no? El listón rosado, el pastor Guillermo Aguayo, ¿no? Todo eso. Yo era un conferencista de la Universidad de la Familia, estuve 10 años ahí. Yo viajaba por todo el Perú, viajaba al extranjero, también enseñaba temas de familia, ¿no? Y claro, la intención era pues aportar, ayudar a la familia. Pero muchas de las enseñanzas que impartíamos eran enseñanzas que estaban no direccionadas por la verdad del Evangelio, sino en las propias conclusiones o interpretaciones que uno podía dar de la palabra. Como por ejemplo, ¿no? Yo enseñaba, por ejemplo, lo que el hombre es el sacerdote de su casa, ¿no? Y como sacerdote, pues, tiene que ser una persona que promueve el estudio bíblico, que sea el puntelanza ahí dirigiendo, levantando los devocionales, ¿no? Y claro, eso es un ideal, pero en la vida práctica eso no sucede. ¿No es cierto? Además la Biblia no dice que el hombre es el sacerdote de su casa, la Biblia dice que el hombre es la cabeza de su hogar, que tiene otra connotación y encierra otras cosas, ¿no? Más bien la Biblia dice que hombre y mujer somos sacerdotes de Dios. ¿Sí? Claro, no dice porque vosotros sois real sacerdocio. Ahí está incluido el hombre y la mujer. Entonces, en ese sentido, ambos están llamados a promover la búsqueda del Señor. Tanto el hombre como la mujer son coherederos de la gracia. Entonces, este tipo de enseñanzas, cuando hay un sobreénfasis, digamos, de una manera que escapa a la verdad que enseña de caminar en amor, entonces más allá de convertirse en una bendición, termina siendo una carga pesada, pues. Claro. Y como fallas en el cumplimiento de tu deber, entonces tú terminas maquillando tu vida, terminas teniendo una apariencia ante los demás como que pues todo es espectacular y que tienes el matrimonio ideal y esto y lo otro, cuando en el fondo eso no sucede, pues. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el amor de Dios sobre nosotros, para aprender no a ser tolerantes con el pecado, sino también a caminar con una actitud misericordiosa y compasiva, hermano. Si hay algo, hermano, que el matrimonio necesita, y bueno, muchas otras cosas, muchas otras relaciones, pero hablando del matrimonio, si hay algo que el matrimonio necesita como una base, digamos, para las relaciones, es que tenemos que aprender a ser compasivos y misericordiosos con nuestros cónyuges, porque estamos casados, en el caso de un hombre, con una mujer que es pecadora. ¿Cree en Dios? ¿Ha sido justificada por la fe? Sí, pero tiene una naturaleza caída. Igual, una mujer creyente y un hombre creyente está casado con un hombre que es imperfecto,
ama a Dios, es creyente, tiene deberes, claro, pero también está sujeto a una naturaleza pecaminosa. Entonces, eso nos conlleva que en cualquier momento vamos a producirnos desilusiones, aunque no lo querramos. Pero claro, pues, o no es así, hermanos. ¿Ustedes han tenido desilusiones? ¿No es cierto? ¿Quién no? ¿No es cierto? Nos hemos herido, no lo hemos querido hacer, pero terminamos. Entonces, tenemos que aprender a ser compasivos. Y eso es lo que genera el amor. El amor genera eso, compasión, misericordia. ¿No es cierto? A aprender a actuar en gracia, también como Dios actúa en gracia con nosotros, ¿no? Entonces, la vida cristiana no es como un ejército, pues, lleno de reglas, de cosas que tienes que hacer sí o sí, si no, una cosa así te va a caer ¿no? Claro, hay demandas, hay deberes, que sin duda alguna estamos enfocados en cumplirlas, pero tenemos que entender que aún nuestros deberes, aún nuestras demandas, reposan en la gracia del Señor. Porque separados de mí, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Claro. Aún cuando Dios me manda a hacer algo, tengo que decirle, Señor, ayúdame a obedecerte, porque tú sabes que solo no puedo. ¿No es cierto? Y aún cuando no me venga bien, Señor, ayúdame a levantarme y volver a hacerlo, porque es así, pues. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, 3, no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la gracia. Miren, esto es espectacular, este concepto. En la gracia, Dios no perfecciona nuestra conducta naturalmente hablando. Él la regula y la controla. Más bien, perfecciona su amor en nosotros. Crecer espiritualmente es crecer en amor por Él. Es crecer en amor por Él. ¿Recuerdan la frase que en los inicios de nuestro curso estuvimos compartiendo? No obedecemos para crecer, sino crecemos para obedecer. Es clave eso, ¿eh? Es clave, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? No obedecemos para crecer, sino crecemos para obedecer. ¿Qué es primero, la obediencia o el crecimiento? El crecimiento, pues. ¿No es cierto? El crecimiento es primero, ¿no es cierto? Usted lo explicó con un niño. Con un niño, exacto, ¿no? Bueno, es igualito de nosotros, ¿no? Entonces, nuestro énfasis como creyentes está en la observación de los medios de gracia que Dios ha establecido para crecer. Por ejemplo, Dios ha establecido que estudiemos la palabra. A mí hay que estudiar la palabra, pues. Hay que estudiar la palabra, hay que leerla, hay que exponernos a las enseñanzas de las Escrituras, ¿no es cierto? Porque por medio de esas enseñanzas, ¿qué hace Dios? Va renovando nuestro entendimiento, ¿no es cierto? ¿Qué hace esa renovación de nuestro entendimiento? ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a conocer mejor a Dios, nos ayuda a amar mejor a Dios, nos ayuda a obedecer mejor a Dios, nos ayuda a servirle mejor a Dios. ¿O no es así? Entonces yo no puedo estar enfocado en obedecer a Dios, si no tengo primero lo que necesito. Como que si yo le digo a mi hijo, anda, cómprame 2 soles de pan, y está ahí parado, no va. Oye, te estoy diciendo que vayas a comprarme el pan, ¿qué te pasa? ¿Dónde quiero hacer? Mi hijo va a decir, papá, dame los 2 soles. Una cosa así, ¿no? Entonces, él no me va a poder obedecer si no tiene los recursos que necesita para obedecerme, pues. O sea, no hay necesidad de ser muy teólogo ni muy erudito para entender un principio tan sencillo. Entendimiento.
Obviamente, ¿no es cierto? Como dije en un inicio, vivir por fe no se trata de que, ay, no sé, no lo entiendo, pero por fe. No se trata de eso, hermanos. La fe, dije yo la vez pasada, ilumina nuestro entendimiento. La fe tiene el propósito, por medio de la fe, dice la palabra, entendemos. Por medio de la fe entendemos cómo el universo fue creado. Por medio de la fe entendemos que el propósito de Dios por medio de la fe es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio. Por medio de la fe Dios renueva nuestro entendimiento. Por medio de la fe comenzamos a entender cosas. ¿Para qué? Para obedecer, para amar mejor. Y en la medida que eso lo vamos haciendo para con Dios, al mismo tiempo se va transmitiendo esto en nuestras relaciones horizontales, pues, en el matrimonio, para con los hijos, todo viene de arriba. Claro. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, hermano. Amén. ¿Amén? Amén. Si yo entiendo bien la palabra del Señor, si yo conozco bien a Dios, si yo amo mejor a Dios, si yo entiendo cosas mucho mejor, voy a amar mejor a mis hijos, pues. Voy a amar mejor a mi esposa, pues. Es por consecuencia. Así es. ¿O no es así? Entonces, no se trata de, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu esposa, pero ¿cómo? Necesito primero... Exacto, pues. Amén, por eso. Entonces, qué importante es... El crecimiento espiritual. Claro, pues, es básico. La segunda cosa más importante que Dios quiere hacer en nuestras vidas después de salvarnos es hacernos crecer. Crecer. Amén. Amén. Una vez crecidos, servimos mejor al Señor, Sí, claro. somos más confiables. Una esposa que tiene un marido inmaduro es una esposa desconfiada de su marido porque sabe que es un inmaduro. ¿O no? Claro, sabe que va a reaccionar inmaduramente. Ay, ¿lo hará? Ay, ¿me traerá? Ay, vete porque, ay, si es, seguro está con los amigos, seguro que... Pero un esposo maduro que expresa responsabilidad, que expresa crecimiento, es una esposa que confía, porque sabe cómo va a reaccionar su marido. ¿Por qué? Porque sabe que es un hombre maduro. Entonces, esos principios naturales ilustran los principios espirituales. Jesús dijo, si no pueden entender las cosas naturales, tampoco van a poder entender las espirituales. Porque el Señor Jesús usó siempre parábolas, parecía. Cosas naturales, sencillas, para entender las espirituales. Esto es lo mismo, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Claro. Cuando una madre está desesperada porque el niño no come la comida, otra madre más experimentada que le dice, tienes que tener paciencia. ¿No es cierto? Ya que coma lo que pueda, tranquila, ¿no? Ya, pero eso te lo dice una madre más crecida, pues. Pero si se juntan dos madres pichonas, se hacen un mundo las dos. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Sí. Se enredan más. ¿Qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú le abres la boca y yo le... Ay, Dios mío, ¿no? Así te le metes. Claro, una cosa así, ¿no? Entonces es así, nosotros tenemos que aprender a caminar. ¿Cuál es la virtud que de una manera más urgente necesitamos desarrollar durante nuestro crecimiento espiritual? La paciencia. La paciencia. No se olvide de esas cositas, ¿ah? Porque esos detallitos van a ser usados en un momento que usted lo necesite por el Señor. La paciencia. Ay, hermano. ¿Qué necesita un matrimonio para madurar? Paciencia. ¿Qué necesita un padre para llegar a establecer una paternidad? Porque paciencia. ¿No? ¿Qué necesitan los jóvenes para
un adolescente para hacer cosas de adulto. Paciencia, ya vendrá tu tiempo. ¿No? Espérame. Acá todos quieren correr, ¿no? Bueno. 4. Vivir enfatizando las obras de obediencia es una tensión permanente. Vivir enfatizando las obras de obediencia es una tensión permanente. Pues no pecar es imposible. Es vivir exigiéndonos más de lo que Dios nos exige. Y los fariseos andaban así, pues mire, Lucas 11:46, Jesús le dice: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces nos exigimos más y terminamos siempre siendo así. Entonces, yo por ejemplo enseñaba muchas cosas de matrimonio, no a la luz de las escrituras, sino más con un material que tenía aspectos más psicológicos, humanistas, que era bueno, ¿no? Era bonito, era agradable, ¿no? Tips, ¿no? Claves, pasos, puntos, ¿no? Pero yo vivía frustrado en mi matrimonio, porque esas cosas yo no las podía vivir en matrimonio, vivía frustrado, ¿no? Claro, ¿no? Entonces terminamos porque nos imponemos cargas, ¿no? Por ejemplo, yo enseñaba unos cursos en donde pues, se le enseñaba al hombre a ser detallista con su esposa. El hombre tiene que ser detallista, pero hermano, el hombre por naturaleza no es detallista, pues, es forzar algo. Y cuando tú forzas algo, esas cosas se hacen solamente como actos, pero ante los ojos de Dios son horas muertas, porque no nacen de un corazón motivado por el amor. ¿Me están entendiendo? Eso sale de su voluntad. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando iban a elegir a rey? No mires lo que mire el hombre, le dijo, ¿no? Porque yo miro interno del corazón. ¿Ves? Entonces, sí, hermano. Dígame. No, yo te digo, además las convertidas nos damos cuenta. Cuando está obligada. Además, ¿Qué has hecho? algo quieres. Es muy amable. ¿Qué será? ¿De cuándo aquí tú haciendo esa cosa? Nació. Aparte que también déjenme decirle, hermanos, y con todo respeto para las damas que están presentes, la verdad que las amo mucho, con todo respeto, pero no sé, a ver, corríjanme si estoy equivocado, ustedes son damas acá y ustedes conocen mucho mejor el corazón de una mujer que yo, pero yo vivo con dos mujeres, mi hija y mi esposa, ¿no? Con mi hija, con mi esposa ya tenemos 22 años, con mi hija tiene 20, va a cumplir 19 para 20. Yo me he dado cuenta que el corazón de la mujer, naturalmente hablando, ¿no? Naturalmente hablando, es como un barril sin fondo. ¿En qué sentido? Porque las damas, por lo general, casi nunca están completamente satisfechas. Para un hombre es complicado satisfacer a una mujer. Libérate, Bin Martín, libérate. Esto me va a parecer una clase de matrimonio, ¿no? Solo quiero decir, es verdad. Ha dicho amén, amén, ha dicho. Una mechita defiende. No, es indefendible. No, pero sí, pastor, porque incluso en las cosas, como usted dice, naturales, cuando hace algo, pero esto
esto, lo hubieras hecho de otra manera. Sí, Siempre sí. Mire, yo por ejemplo viajaba y ya el último día que terminaba el evento donde estaba, por ejemplo, estaba en Bolivia. Ay, voy a llevarle algo a mi esposa. Claro, un regalito, un detallito para ella, ¿no? Porque ella, yo a veces llegaba un recuerdito para un lado para la sala y mi esposa en lugar de, ¡ay, qué bonita! Y para mí me decía siempre. Sí, pues. O sea, ya que me tiraba al piso, ¿no? Yo pensaba que decía, ¡ay, qué bonito, mi amor! Pensaste en nosotros, miren la salita, anda. No, y para mí, decía. Sí. Entonces ya, voy a llevarle a ella. Voy a llevarle a ella, ya. Entonces, a ver. Me iba a poner una tienda así tipo Ripley, ¿no? Había por ahí una prendita, ¿no? Ay, mira, una prendita, aparte que estaba feo, estaba acá, ¿no? Siempre buscando el bolsillo también. Le llevaba y pues cogía una rojita, ya la llevaba. Y llegaba a la casa, yo pues emocionado, ¿no? Mi esposa, hoy día me hace hoy día me recompensa, ¿no? Abría, hoy te traigo un regalito, ay, a ver, abría. La miraba, ay, no había en color verde. ¿Sabe qué? Entonces, más allá de motivarme, me desmotivaba, ¿no? Pero era complicado, ¿no? Sí. Pero cuando la mujer necesita crecer espiritualmente, necesita madurar, para aprender a discernir las intenciones de los corazones, pues, ¿no? Y no estar enfocado en la apariencia, en las cosas visibles, ¿no? Porque, caramba, no somos Dios, nosotros los hombres para siempre dar en el clavo. Claro, no sabes. No, por favor, tengan misericordia. Tengan compasión. Sí, porque incluso esto, ahí acotando un poquito, a veces mi esposa trae habas, galletas, y es algo que a mí no me gusta. Pero igual esto, él lo trae para compartir. Ayer traje chaufa y no sé qué, tan escucho, ¿no? Está frío. Sí, ¿no? Todo ahí, pero. Claro, que también viene la otra parte, ¿no? En el caso de los hombres, de que esas cosas no nos desmotiven, ¿no? Para continuar teniendo actos de amor, ¿no? Claro, independientemente que sean románticos o no tan románticos, una cosa así. Sí, era complicado, ¿no? Sí. Hay hombres que son románticos. Hay hombres que no lo son. Claro, por sus temperamentos, sus formas de ser, ¿no? Sí. Pero muestran su amor de otra manera también, porque Dios nos ha dado diferentes capacidades, ¿no es cierto? Claro, pero cuando tú estás enfocado en un ideal, vas a sonar. Claro, pues esperas en claro, ¿no? Entonces, sí. Ambos considero yo que deben estar enfocados en crecer, en madurar. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. No busca lo suyo propio, dice. No hace nada indebido. Entonces sí, es complicado. A mí me agrada mucho, por ejemplo, prepararle el desayuno a mi esposa y llevárselo a la cama. Pero no es algo que yo lo hago con frecuencia. O sea, no es algo que yo todos los días me levanto, ¿no? Y a veces también no lo quiero hacer y termino haciéndolo en contra de mi voluntad, ¿no? Porque, claro, no le digo a ella que ha sido así, no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Hablo en mi experiencia personal, pues, ¿no? A veces, ay, flojera, ya me jodo, pero hay algo más fuerte en mi corazón que me dice, y entiendo que es la voz de Dios, con impulsos divinos. Entonces termino haciéndolo. Y a veces ya lo dejo ahí, le digo, mi amor, ya vengo, ahí te preparado. Regreso a las 2 de la tarde y ahí está el desayuno y la comí. Yo digo, por lo menos si no lo va a comer lo debería desaparecer, ¿no?
pero entiendo que mi esposa no es perfecta también, ¿no? Y más allá de que de repente ese acto me lleve a reclamarle, no lo entiendo. Entiendo de que ya aceptó mi gesto, pero tal vez no quería tomarlo, pues, ¿no? También no está obligada, ¿no? Pero, claro, o sea, obviamente. En esto pensar en todo lo bueno. Exacto, ¿no? Pero, ¿qué te lleva a pensar así? La madurez, el Sí. crecimiento, ¿no? Porque un niño piensa, ay, no, ¿para qué le preguntas? No, se desanima Claro. el niño, ¿no? Sí. Ay, pero un hombre maduro, una mujer madura piensa, ah, bueno, de repente, bueno, aceptó el gesto, pero de repente amaneció llena, no le apetecía eso y no lo En comió ayuno. también, o está en ayuno. Justo había decidido. Lo hubiera decidido justo en ese momento. Pero bueno, en fin, sigamos acá. Entonces, 5. Desviarnos de la ley de la gracia, que es el amor, es ser controlados por el temor a pecar. Es ser controlados por el temor a pecar. Aplicándonos reglas de vida innecesarias. Aplicándonos reglas de vida innecesarias. Estoy con cerca. Por ejemplo, mire, mi crecimiento espiritual a veces me ha hecho ver en apariencia, frente a algunas personas como una persona irresponsable. ¿Por qué? Porque por lo general se malentiende en el medio natural que cuando una persona está preocupada por algo es sinónimo que es responsable, porque está preocupado, pues, ¿no? Se preocupa. No, él se preocupa. Él no, cuando él no puede ni comer, porque no, él se preocupa. Pero en la medida que uno va conociendo la gracia del Señor y va conociendo la soberanía de Dios y aprende a descansar, tú te preocupas menos, hermano, y te afanas menos. No tendría sentido, pues, hermano. ¿Sí o no? ¿Tendría Dios? Pero claro, o sea, ¿qué sentido tiene conocer que Dios es soberano y que Él tiene el control y que Él no va a permitir algo más allá de lo que pueda resistir y que Él ha prometido y que Él es bueno y todo, y que Él provee y que Dios en su providencia divina tiene todo calculado, controlado? Si yo voy a continuar afanándome, si no me alcanza el sueldo, voy a estar pensando, ¿qué hago? ¿Me busco otro trabajo? ¿Qué voy a hacer? No tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando yo comencé a conocer estas cosas, comencé sin yo darme cuenta, ¿no? A tener algunas actitudes un poco más relajadas frente a determinadas cosas que a mi esposa le parecía una irresponsabilidad de mi parte. ¿No? Pero no, uno está con la responsabilidad. Pero tu corazón está quieto, está confiado, pues. Está confiado. De eso se trata. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces, el cristianismo involucra vivir una vida descansada de nuestras obras muertas, pues, del afán, de las preocupaciones innecesarias. Y hay un versículo, pastor, que dice que los paganos se preocupan. Exacto, cuando Jesús habla de no estés afanado por estas cosas, porque los gentiles buscan estas cosas, ¿no? Claro, el Señor Jesús, ni por la ropa, ni por la comida. Ahora, no está diciendo que no trabajes, no está diciendo que no te esfuerces. No, hermano, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es obvio, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice la Escritura. Pero si yo haciendo mi parte voy a añadirle
preocupación, afán. Jesús dijo, nadie por más que se afane puede añadir un codo a su estatura. Entonces, tranquilo. ¿No? El Señor provee. Provee, exacto. De cualquier manera. Dios es bueno. Exacto, ¿no? Yo he comentado que estaba hace 2 semanas con la plata medida y había dicho, bueno, voy a cocinar un tallarín que tengo por ahí. Tengo el fideo, voy a comprar pomarola y un atún que ya está allá. Y mi hermana me bajó un chafa. Y luego me dijo, tengo otro. Y me trajo 4 presas, buenas presas, para un aderezo de tallarín. Y yo dije, yo me sorprendí porque yo estaba confiando en el Señor de que, bueno, Señor, me dije, tú proveerás. Y por último también, hermano, si hoy día tengo que comer pues de una manera, ¿cómo se dice? Austera, pues, no hay problema, ¿no? ¿Acaso ahí está la vida? Yo me acuerdo cuando recién nos habíamos casado. Mi esposa, a diferencia mía, ella ha sido criada de una forma distinta, ¿no? El papá de mi esposa, mi suegro, que yo no lo iba a conocer, porque cuando conocí a mi esposa ya había fallecido mi suegro. Mi suegro en su momento manejó recursos económicos, ¿no? Tenía dinero. Y mi esposa me contaba, por ejemplo, que en su casa su mamá criaba animales, gallinas, todo, pero como a ella no le gustaban los huevos criollos de la gallina, el papá le mandaba a comprar a la tienda los otros huevos, porque a ella no le gustaban los huevos criollos. Entonces tenía esos detalles. Entonces, por ejemplo, yo le decía a mi esposa, ¿qué cocinamos? Yo le decía, mañana hay que hacer un arrocito con lenteja y huevo frito. Ay, no, eso es comida de pobres, me decía. Cosas así, ¿no? He aprendido también ahora, ¿no? Muchas cosas, pero cuando nos casamos había un tirijala, pues, ¿no? Porque al final, hermano, que comas arroz con lenteja, aunque no haya el huevo, que eso va a minar tu fe, eso va a menguar tu amor por Dios. No, de ninguna manera. Entonces uno también tiene que aprender a adaptarse también, pues, ¿no? Pablo dijo, ¿no? He aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. Para todo estoy preparado porque todo lo puedo en Cristo me. Amén, gloria a Dios. Pero no tenemos que hacernos ideales, ¿no? Sí, cuando hay. Tranquilos, hermano. Siempre hay. Jesús dijo, Sí, siempre hay. No, Sea pero poco o cuando mucho, hay siempre para hay. un buen plato, Una sopita. y el día que no haya, porque Dios quiere que ayude. Sí, nos complicamos mucho la vida. Nos complicamos la vida. Queremos la perfección, queremos el ideal, queremos la satisfacción, queremos la seguridad. Dios ha prometido seguridad, satisfacción, pero Dios también permite cosas para tratar con nuestros corazones. Así es. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Abriendo la habitación nupcial. 1. La habitación nupcial. 1. Nuestra vida de fe tiene su origen y se desarrolla en el amor, con el cual Dios decidió amarnos aún antes de conocernos. Nuestra vida de fe tiene su origen y se desarrolla en el amor con el cual Dios decidió amarnos aún antes de conocerlo. Es ese mismo amor el que nos sostiene hasta el final de los tiempos. Hay personas que piensan de que una vez que Dios te salva, es como que si Dios te deja y ahora tú tienes que verte por tu propia cuenta. O sea, tienes que obedecer para que seas bendecido. No es así. No. Jamás en la Biblia se enseña
para los que están en Cristo, que tenemos que obedecer para ser bendecidos. La Biblia nos enseña a los que están en Cristo que en Cristo ya hemos sido bendecidos. Y casualmente nuestros actos de obediencia son una expresión de gratitud a Dios, de amor a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Por eso que esas enseñanzas, ¿no?, de que si no diezma vas a ser maldito, que y le estás robando a Dios, o sea, son aplicaciones equivocadas. No enseña la Escritura. El diezmo del Antiguo Testamento representaba a Cristo, no era una obligación financiera como nosotros lo enseñamos o lo aplicamos. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Ahora, no estoy diciendo que evadas tus responsabilidades financieras para con tu congregación, no estoy diciendo que no se diezme, sino que estoy diciendo que uno tiene que cambiar la motivación por lo cual hace uno algo para Dios. Nosotros podemos diezmar y ofrendar, pero porque hemos aprendido a ser generosos, porque amamos la obra del Señor, porque queremos ser personas comprometidas y responsables financieramente con la obra del Señor por amor, pero no porque vamos a ser maldecidos si no lo hacemos, o porque vamos a tener el doble si es que lo hacemos. Son motivaciones incorrectas. Amén. Amén. Nosotros caminamos en la ley de la gracia, que es el amor. Lo hacemos por amor. Amén. Amén. Y cuando uno hace por amor, entonces se vuelve un dador alegre, pues. Y Dios ama al dador alegre. Amén. Y a veces uno por amor termina dando mucho más de lo que a veces se le pide. ¿Ves? Tranquilos. Claro. Porque nuestra vida en Dios está basada en la ley del amor, no en la ley de las obras, no en la ley de la obediencia exactamente. Lo cual no se quiere decir que no obedezcamos. No, pero obedecemos por amor, por gratitud. Claro, porque ya Dios hizo, en Cristo estamos completos, pues. Dígame usted, hermano, ¿qué necesita usted teniendo a Cristo? Estamos completos, ¿sí o no? Tenemos, la Biblia dice que se nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Tenemos la fe, tenemos los medios de gracia, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayuda, tenemos al Señor Jesucristo como nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, ¿sí o no? Tenemos el amor del Padre que sobrepasa todo entendimiento, tenemos el amor de los hermanos, la iglesia, o sea, tenemos todo, pues. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Entonces tenemos que estar enfocados en lo que ya tenemos, no enfocados en lo que no tenemos. Claro, pues. Cuando caminamos ignorando las verdades eternas de Dios, nuestras vidas se rigen más por las necesidades naturales. Sí. Claro. Pensamos que necesitamos esto, tal cosa para vivir mejor. No es así. Las cosas materiales pueden dar una relativa comodidad, pero como lo he dicho, relativa comodidad. Sí. Pero la verdadera comodidad en el alma la brinda el Señor a través de su gracia, de las cosas que nos revela. Amén. No dice la Escritura, hay un proverbio que dice, no recuerdo exactamente la cita, pero recuerdo lo que dice. Dice, mejor es un bocado seco donde hay paz que abundancia de manjares donde hay aflicción de espíritu. ¿Ves? Mejor es, dice. ¿No? Sí. Claro. También hay otro proverbio que dice, es mejor vivir en el rincón del tejado que en lugar espacioso y con mujer reciosa. Está chocando, estoy chocando. Bueno, eso fue una
una inspiración aparte. ¿Eh? Sí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. No, porque sí, güey. Las esposas no deben ser personas que les exijan a sus maridos, sino deben ser personas que oren por sus maridos, para que el Señor sea quien los guíe, los levante, los ayude. Porque a una mujer le conviene más tener un marido espiritual, un marido crecido, que un marido con plata. Claro. Porque un marido crecido, un marido espiritual, la va a amar verdaderamente. Claro, la va a amar. Un marido con plata solo le va a dar cosas. Claro, porque es lo más que puede hacer. ¿No es cierto? El pobre no puede, porque es un niño. No sabe dónde sacar. Bueno, entonces sí, mujeres, sean sabias. Sean sabias. Bendigan a sus maridos orando. La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea, ¿no? Del hombre. Sí. Hermoso. Muy bien. 2. Demostrar que amamos a Dios. Demostrar que amamos a Dios por nuestras obras de obediencia es amarlo equivocadamente. Demostrar que amamos a Dios por nuestras obras de obediencia es amarlo equivocadamente. No tenemos que demostrar que lo amamos y punto. Y Él sabe con certeza que lo amamos. Primera de Juan 4:19, el apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Así es. Tres, nuestra obediencia es una consecuencia de amarlo, no una demostración. Nótese bien el concepto. Nuestra obediencia es una consecuencia de amarlo, no es una demostración. No necesitamos demostrarle a Dios que lo amamos, Él lo sabe. Amén. ¿O no lo sabe? Sí. Claro, entonces no necesitamos demostrárselo, pues. Cuando obedecemos, estamos evidenciando que lo amamos, pero no se lo estamos demostrando a Él, es una consecuencia. O sea, todo aquel que ama a Dios inevitablemente va a dejar de obedecerlo, pues. Inevitablemente. Al inicio tal vez su obediencia será imperfecta, al inicio su obediencia no se notará mucho, pero en la medida que va creciendo, bienvenida. En la medida que va creciendo, va desarrollando, obviamente que su obediencia también se va perfeccionando. ¿O no? Eso es así. Pero cuando estamos más enfocados en las obras de la obediencia como el requerimiento o como el elemento que demuestra que amamos a Dios, entonces comenzamos a caminar en nuestras fuerzas. Y vamos a fracasar, pues, vamos a vivir una vida cristiana fracasada. Muy bien. Dios ha derramado... 3 personas. Oh, ya. Aunque nuestra obediencia no es perfecta, esta es perfeccionada en la misma medida que crecemos y maduramos. Que crecemos y maduramos. Proverbios 4:18, un texto que a mí me encanta y de muy pequeñito espiritualmente siempre lo tuve presente en mi vida. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién dice eso? Salomón. Bueno, claro, pero inspirado por Dios, ¿no es cierto? Claro. Dios, ¿no es cierto? Es Dios. Entonces, si Dios dice que vas a crecer, porque eso es lo que está diciendo acá, que la senda de los justos, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Qué está hablando? Cuando dice va en aumento, ¿qué Claro. está indicando? Crecimiento. Entonces, Dios dice que los justos van a crecer en su caminar. Gloria a Dios. Y si Dios dice que van a crecer, pues vas a crecer. Tú solo enfócate en los medios que Dios ha provisto para tu crecimiento.
Por ejemplo, un medio muy hermoso que nos ayuda a crecer mucho es la comunión con los santos. Por eso, no dejando de congregarnos, ¿no? Muy bien, entonces si, tú tienes que estar enfocado pues en obedecer lo que Dios te dice. Congrégate, reúnete con tus hermanos, participa en las enseñanzas, hay coinonía, comunícate con ellos. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Cuando estamos juntos, crecemos, nos ayudamos, ¿no? Nos estimulamos. Yo cada día que vengo a compartir con ustedes, yo me voy bendecido, estimulado. De verdad que sí, hermano. ¿Usted cree que mi vida siempre está al tope y que vengo siempre? A veces paso situaciones, luchas, cosas. A veces, hoy día, por ejemplo, estaba un poco pesado, así. Estaba pensando, creo que me voy en ómnibus hoy día. Estaba así, un poco medio pesado, ¿no? Dije, no, me voy en la bicicleta, de todas maneras. Me voy en la bicicleta. Pero a veces estamos así. Entonces, reunirnos, ¡wow! Nos estimula, nos bendice. Es un medio de gracia. Tú no tengas que enfocar en los medios. Si la Biblia dice que debemos de orar, debemos buscar a Dios en oración para el ser fortalecido, para hallar descanso en nuestras almas. Es un medio de gracia que nos ayuda a crecer espiritualmente. La oración tiene como propósito tener experiencias con Dios. No estoy hablando de las experiencias de visiones, de que hay temblores, calores. Bueno, si eso sucede, son cosas espontáneas del Señor, pero no es ese el objetivo. El objetivo es tener un tiempo con el Señor, descargar tu corazón, ¿no? Recibir el consuelo del Señor por algo, fortaleza. Entonces eso te ayuda a crecer. ¿Amén? Amén. Entonces es así. Y tú, como consecuencia, terminas obedeciendo, pues. Hasta uno mismo se sorprende, pues dice, oye, ¿verdad, no? Sí, así es. Yo sé, antes era, ¿sabes qué? De cada 10 palabras, 8 eran lisuras, ¿no? Oye, ahora wow, ¿cuándo sucedió el cambio? No lo sé. Crecimiento, pues, es Dios que va obrando. Sí, Es espiritual, uno no se da cuenta. No te van gustando las mismas cosas que antes. Claro, ¿no? Oye, ¿verdad, no? A mí cómo me gustaban las películas de terror. Hay gente así, gente, ¿no? sí, Claro, sí. y ha venido el Señor así, ¿no? Le gustaba, ¿no? Ahora no, dice, no, eso qué feo, digo, ¿cómo he podido ver esa cosa, no? O que otras películas también, ¿no? ¿Quién sabe? Pero vamos en esa senda, pues, como la luz de la aurora, ¿verdad? ¿Amén? Entonces uno tiene que aprender a reposar en lo que Dios dice en su palabra, sin dejar de hacer aquello que nos compete hacer. Aunque fracasemos en el intento, muy bien, nos paramos y continuamos. Cuando tu niño está aprendiendo a caminar, ¿no? ¿Usted tiene niños, ¿verdad? ¿Qué? Ya están grandes. 16 años. Ya corren solos. Pero cuando estaban aprendiendo a caminar y usted salía al parque con ellos a jugar, todos pañalones, que corrían, y ¡plum! Se caían, ¿no? ¿Usted ya no lo sacaba del parque? No, igual. No, mejor que ya no camine porque mucho se golpea, ya. Ya no vas a caminar. ¿Quién ahora ya no vas a caminar porque mucho te golpea, pobrecito? No, usted sabe que eso es normal, eso es natural. Te iba, le sobaba, levanta y ya va, camina, ¿no? Y sigue en una cosa así, ¿no? Bueno, esas cosas naturales es lo que sucede en la vida cristiana, pues. Sí somos, pues, hermanos, amén. Amén. No hagamos dramas. Claro. Si Dios no nos condena, Dios no nos juzga, ¿quiénes somos nosotros para limitarnos, Claro. no? Amén. Claro. Así es. Gloria a Dios, Gloria a hermano. Dios. Seamos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios. 4. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. El término derramado indica sin límite.
en nuestros corazones indica el corazón de carne, el nuevo, no el de piedra pecaminoso. La única forma posible de que Dios sepa que lo amamos es a través de su omnisciencia y no por una acción física. Y no por una acción física. 5. El encargo a Pedro de cuidar las ovejas poco después de negar al Señor, el encargo a Pedro de cuidar las ovejas poco después de negar al Señor, no requirió de ciertas obras de obediencia que evidenciaran que Pedro lo amaba. Jesús sabía con certeza que Pedro lo amaba y cumpliría con fidelidad su llamado. Juan 21:17, Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. C. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Demostrar que amamos a Dios no es un requerimiento bíblico. Demostrar que amamos a Dios no es un requerimiento bíblico. Pero nuestro amor por Dios tiene que ser algo que se evidencie. Es distinto. Mire, hay una escritura que dice: el que me ama, mi palabra guardará. Pero nosotros lo entendemos en un término negativo muchas veces. Es decir, si yo desobedezco a Dios, entonces yo no lo estoy amando. ¿Es cierto? ¿Cuántas veces hemos pensado así, no es cierto? Ya, pero yo lo pregunto. Escúcheme. Cuando usted ha fallado al Señor, después que usted ha fallado al Señor, con X cosa, ¿cuál ha sido su actitud de usted delante de Dios después que le falló? Me siento mal. ¿Qué más? Acercado. ¿Qué más? Yo le pido perdón. Ya. Esas acciones están evidenciando que lo amas, pues. Porque aquel que no lo ama no hace eso. Aquel que no lo ama le da igual fallar a Dios. No tiene nada, ningún cargo de conciencia, nada. Pero aquel que lo ama tiene eso. Ahora, el que tú hayas fallado es producto de que estás, uno, en el proceso de crecimiento, otra, que tuviste un descuido en tu vida espiritual y sucumbiste, que es una situación que nadie, ninguno de nosotros está libre. Y con esto no estoy justificando nuestras acciones pecaminosas. Estoy hablando de una realidad que tenemos que aprender a aceptarla. Cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo, cuando dice cae, ¿usted a qué cosa cree que se refiere? Pecado. Exacto. Caída es de pecado. Ese texto no está para promover el pecado. Ese texto es esperanzador y consolador, más bien. Amén. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pero la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. Entonces yo, como no guardo su palabra y he pecado, entonces yo no lo amo. No, cuando Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, cuando tú pecas y sientes lo que estás, y vas a repetir, estás guardando su palabra también. ¿O no? Porque la Biblia dice, el que cubre su pecado no puede más hacer con su fidelidad. Y tú estás haciendo eso. Tú estás guardando su palabra también. Pero tu obediencia no es perfecta. Y Dios lo conoce. Dios no hace un escándalo en el cielo cuando tú caes. El escándalo lo haces tú, tu familia, la iglesia, el pastor, nosotros. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Sí, fue posible.
no estamos hablando en términos de promover el pecado, Sí, de ha pasado. ninguna manera. Por ejemplo, en una oportunidad, un pastor falló. No era mi pastor. Yo no congregaba ahí. Supe lo que hizo. Y por eso yo tuve algo en contra de él, sin conocerlo. Y ahora voy entendiendo que pues, no. Claro, pues hermano, ¿no? O sea, miren, hay cosas que son condenables, pero hay cosas que son producto de la humana debilidad, son producto de descuidos propios de tu vida, Claro. no vienen de un corazón malévolo, malvado, y uno tiene que aprender a discernir. Amén. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, pues, ¿no? La Biblia bendice, ¿no? El espiritual restaure al caído, con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, tranquilos. Yo también he escuchado varias noticias tristes de consiervos, ¿no? Que sucumbieron. Y más allá de juzgarlos, hay una tristeza en el corazón. Sí. Por el pueblo, Porque son mis hermanos en Cristo. Así Más que por el pueblo, es cierto, sí, pero el pueblo Dios no se sabe, es por él. Porque ese hombre, ¿cómo puede ser sintiéndose también? Porque un hombre verdadero de Dios, aunque puede caer, pero es devastado en su corazón, queda herido, claro, o sea, un hombre que ama a Dios y falla, es un hombre que va a quedar herido, necesita ser restaurado, necesita ser acompañado en su levantamiento. Lo menos que se necesita es, ¡qué barbaridad! Lo menos que se necesita, ay, pero miren, pues, ¿no? ¿Quién va a pensar? ¿Y cómo decía? ¿Y cómo hacía? No, pues, o sea, eso no nos compete a nosotros. Al contrario, debemos dolernos. La Biblia dice que cuando un miembro se goza, todo se goza, y cuando un miembro se entristece, se duele, todo se duele. Hay que ser compasivos y misericordiosos. Porque todos estamos en ese mismo saquito. Sí, pues. Amén. Muy bien. Uno, evidencias que exige la certeza de amar a Dios. Evidencias que exige la certeza de amar a Dios. Autosacrificio. Autosacrificio. Cuando Jesús reveló cómo moriría Pedro, fue claro que sería por ser su discípulo. En otras palabras, Jesús le dijo: Pedro, tú serás crucificado. Pero, ¿realmente me amas? Entonces muere por mí. Mire, ¿qué entiende usted por autosacrificio? Uno mismo. Imponerse un sacrificio uno mismo. Uno mismo. Hacer. Ponerse. Bíblicamente significa negarse. Negarse a uno mismo. O sea, más que imponerte un sacrificio, porque no somos llamados a imponernos sacrificios, ¿no? Somos llamados a negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de que tú reconozcas que un deseo tuyo es un deseo que no se ajusta a la verdad de Dios, pero que es un deseo tuyo natural, y que tú optes por negar, satisfacer ese deseo, estás haciendo un autosacrificio, porque estás sacrificando tu carne, pues,
estás martirizando, mortificando tu carne. Es un autosacrificio. Esa actitud es una evidencia que amamos a Dios. Gloria a Dios. Claro, Gloria a Dios. claro. Por ejemplo, escúcheme bien. Por ejemplo, en un matrimonio, una discusión, se ladran como un Doberman y un Rottweiler. Y en la medida que la discusión va subiendo de calor, las emociones comienzan a alterarse más, ¿cierto? Entonces, a veces uno en la cólera tiene ganas hasta a veces de golpear o decir algo que hiera, ¿no es cierto? Pero un hombre o una mujer que es madura, que está crecida, que busca amar a Dios, se conoce cómo es y decide mejor no abrir la boca. Pero esa cerrada de boca le lleva a ella pues un esfuerzo sobrenatural, ¿no es cierto? Porque más fácil es abrir la boca, ¿no es cierto? Entonces se está negando a sí misma, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, está ejerciendo una negación de algo que es propio de ella, naturalmente de ella, que quisiera soltarlo, quiere agarrarle los pelos, ¡ay! Aventarle la olla de agua hervida, qué sé yo, ¿no? Claro, en la imaginación ya hasta lo sepultaste, ¿no? Ya hasta le hiciste invitación al velorio, todo. Pero el hecho de tú negarte, de no cederte a tu carne, eso es una evidencia de que amas a Dios. ¿No es dominio? ¿Es dominio? Bueno, ponle dominio, todo, claro, obviamente, negarse. Negarse es dominarse, bueno, claro, el dominio propio, ¿no? Pero el dominio propio no lo tenemos cuando comenzamos en Cristo, lo vamos desarrollando, ¿no es cierto? Claro, obviamente, lo vamos desarrollando, ¿no es cierto? Estaría muerto. Si no te había muerto, ya te hubiéramos tomado ya cafecito en nombre de Javier. Bueno, entonces ese tipo de actos, ¿no? De cerrar la boca, no decir algo que tú sabes que no es bueno, eso es una evidencia de que amas a Dios. Sacrificio. Porque es claro, te estás autosacrificando, estás muriendo a ti mismo. Claro, y lo estás haciendo ¿por qué? Por Dios. Claro, no estás haciendo de decirle, ya que si le vente un cucharón, este desgraciado se va a la casa y de ella no va a mandar plata. No, ya no estás haciéndolo por eso, ¿no es cierto? No. Lo estás haciendo porque amas a Dios. Claro, entonces eso es amar a Dios, pues. Evidencia. Evidencia que amas a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, una evidencia es el autosacrificio. B, obediencia. Obediencia. Después de tan cruda declaración, Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y esto fue lo que Pedro hizo por el resto de su vida. Con todos los obstáculos, agresiones y limitaciones que implicó su fe y su servicio al Señor, tal obediencia no pudo ser emocional, fue el cumplimiento de un llamado por amor. Yo tengo caminando 32 años en el Evangelio ¿ya? Y he tenido más de 1 millón de deseos de rendirme en muchas oportunidades. Sin embargo, siempre decidí porque el Señor me ayudara a permanecer, a perseverar. Esa actitud de buscar al Señor para perseverar es una evidencia que uno ama a Dios. O sea, la lucha, la tentación son normales en la vida de un creyente. Hay personas que piensan de que tener tentaciones es no estar caminando alineado con Dios.
es cierto. Yo he escuchado, por ejemplo, testimonios de que esposos han querido en un momento determinado contarle a sus esposas una tentación sexual que han tenido o un sueño, ¿no? Han dicho, amor, ¿sabes qué? Anoche soñé que estaba teniendo sexo con otra mujer, me siento mal. Y la esposa, más allá de tener una actitud piadosa y comprensiva, le ha dicho, ¿qué estarás mirando pues en la calle? ¿Ah? Claro, como te quedas esta tarde viendo televisión, ¿qué habrás visto, pe? Oh, claro, mucho TikTok. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. No necesariamente cuando uno tiene una tentación es porque uno ha estado exponiéndose a ser tentado. Hay veces que sí, hay veces que no. La Biblia dice que cuando uno es tentado es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces uno puede estar tranquilo y de pronto se cruza un perverso pensamiento en tu mente. Sí. Y dices, ¡ay, Dios mío, no! ¿Qué pasa? No. Todos pasamos eso. Todos pasamos eso. Amén. Sí. Hombres y mujeres. Así es. No solamente los hombres, Para la mujer. también las mujeres. Porque todos estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa. O las mujeres no tienen concupiscencia. Sí. Claro. Pero a veces se piensa que los hombres pecan más, ¿no? Pareciera. Pareciera, ¿no? Claro. Yo considero que por la cultura que vivimos en el mundo, hay una cultura más permisiva a los pecados del hombre que los pecados de la mujer. Por ejemplo, las cantinas están llenas de hombres, no están llenas de mujeres. ¿No es cierto? Por lo general. Entonces, uno dice, los hombres son borrachos, pero hay mujeres borrachas. Claro, Sí. claro. Hay mujeres alcohólicas. Sí. Claro, por supuesto, pero igualito. Hay prostíbulos donde por lo general la cultura los ha destinado más para los hombres. Dice, ay, no, los hombres son fornicarios. No, hay mujeres fornicarias. Por supuesto que sí. Claro. Pecado es el mismo en ambos. Uno con mayor, pero En mayor o menor grado de uno en el otro, pero es igual. Pero la cultura ha llegado a victimizar a la mujer. A victimizar a la mujer. Por ejemplo, si un hombre golpea a una mujer, no estoy haciendo una apología, por cierto, de la violencia, estoy poniendo un ejemplo como una ilustración de lo que estamos hablando. Si un hombre golpea a una mujer, ay, qué abusivo, desgraciado, maricón, y comienza, ¿no?, hasta la denuncia. Pero si una mujer golpea a un hombre, ¿qué le habrá hecho el hombre, pues? Para que la mujer reaccione así. Eso que es tremendo, ¿no? Sí, también. Eso por lo general es la expresión popular, ¿no? ¿Sí o no? Muchos hombres que fusilan. No. Pero bueno, obediencia. Bueno, estaba hablando de eso porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido, ay, no, mejor ya no, pero seguimos en el camino, ¿no es cierto? Así es. Seguimos obedeciendo lo que tenemos que hacer, a pesar que somos tentados a no hacerlo, a pesar que hay un montón de obstáculos, muchas veces eso es una evidencia que amamos a Dios. ¿Cuántas veces algunos de ustedes de repente, si es que ese ha sido el caso, los familiares le han puesto trabas, ¿qué tanto a la iglesia? ¿Qué esto? Y usted, no, yo voy, no, pues ahí, hasta le han dejado de hablar, y usted ahí. En su obediencia es una evidencia que usted ama a Dios. Gloria a Dios. Son evidencias que ama a Dios. ¿Pero de dónde va a venir eso, pues, hermano? Claro. ¿De dónde? Si antes usted no lo tenía. ¿De dónde?
es que el amor de Dios es en nosotros, por eso es que nosotros respondemos en amor. Pero nuestro amor no es perfecto. Amén. Obediencia. C. Amor por los demás. Es una evidencia que amamos a Dios también. Amor por los demás. El encargo a Pedro de cuidar el rebaño es una evidencia de su amor por Dios extendido hacia los demás. Amamos a los hermanos sirviéndolos, protegiéndolos y edificándolos. Amamos a los hermanos sirviéndolos, protegiéndolos y edificándolos. Por ejemplo, yo me vengo de Jesús María hasta acá. Yo no vengo acá porque busco algo de usted, porque ustedes me van a pagar, hemos hecho un contrato, ¿no? Me van a liquidar después, esas cosas. Todo es por amor. Yo a ustedes no les he conocido, no son ni mis ovejas, pero es porque los amo. Porque es Dios poniendo amor. ¿Por qué? Porque mi deseo es que crezcan en la fe, consoliden lo que ustedes creen que Dios está haciendo con este grupo, su fe pueda ser direccionada de manera correcta, ¿verdad? Estoy apoyando, por amor. Nada más. Entonces, una de las evidencias de que amamos a Dios es el amor por los demás. Eso debemos nosotros cultivar en nuestros corazones entre nosotros. Protegernos, edificarnos, cuidarnos. Es una extensión del amor que tenemos para con Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, y no solamente para con la iglesia, también para con el mundo. Claro, debemos mostrarnos al mundo amigables, serviciales, obviamente con la dirección del Señor, ¿no? Cuidando también quién realmente necesita eso o no, cuidando también quién verdaderamente Dios lo está poniendo en mi camino para ayudarlo o es un lobo. También puede pasar, ¿no es cierto? Como casos, ¿no? Yo he escuchado que hay gente, como del mundo, que dice, ¿no? Ay, no se saca nada de ser bueno, ¿no? Hay gente que dice así, ¿no? Porque obviamente no es direccionada por Dios, ¿no? Pero nosotros, aunque nos paguen mal, siempre debemos tener la actitud de bendecir. Siempre. Siempre. No podemos, con una experiencia negativa, cerrar nuestro corazón a un llamado divino de parte del Señor. Jamás. Amén. Entonces el amor por los demás. Y de amor por su palabra. De amor por su palabra. Amar o guardar la palabra de Dios es algo más que oírla y esforzarnos por obedecerla. Es tener un celo santo, un ardor en el corazón por ella, de tal forma que fielmente la conservamos pura, la estudiamos, la enseñamos y la defendemos. Esto es el significado bíblico de guardar su palabra. No solamente es obedecerla, también es defenderla. Amén. También es cuidarla pura, no alterarla. Eso es guardar su palabra. Eso es amor por su palabra. Así es. Amén. Cuando yo no conocía las verdades que conozco, como toda persona que no conoce verdades fundamentales del Evangelio, ¿no? O como nosotros algunos solemos llamarles verdades reformadas, ¿no? Porque las hemos aprendido o es como una herencia de los reformadores, no porque ellos la inventaron, sino porque Dios levantó en ese tiempo hombres, los iluminó y los capacitó para poder desarrollar doctrinas que estaban en las Escrituras, que
están ahí claramente evidenciadas, ¿no? Pero antes de eso, yo pues trataba en la iglesia de coger mensaje de acá que me funcione, pues, ¿no? Pero no discernía si ese mensaje iba a dañar a la gente, si iba a contaminar, nada. Sin embargo, ahora que conozco esto, soy muy cuidadoso de las cosas que puedo vertir en el rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque amo su palabra. Entonces cuido su palabra, tengo un celo por su palabra. Ahora, no es un celo extremista tampoco, no en el sentido de que si otros no piensan como yo, ya yo me cierro, ya. No. Pero sí cuido. Como el ISIS. ¿Ah? Como el ISIS. ¿Cómo qué? Como los palestinos que toman la palabra de una manera muy... Ya, bueno, sí, ese es otro tema, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Estamos para bendecir, para enseñar, ¿no? Pero uno tiene que ser celoso de lo que Dios le da, cuidarlo puro, cuidarlo, no alterarlo. Amén. Entonces eso es algo que nosotros... Sí. Pero cuando otros hermanos otros hermanos que tú encuentres y ellos más bien defienden su posición con respecto a lo que están aprendiendo, cómo le están enseñando, y uno les muestra la verdad, la explicación cómo uno está aprendiendo, pero parece como si tuvieran un cerrado. Claro, uno tiene que entender algo, ¿no? Somos llamados a compartir la verdad, pero no somos llamados a forzar a que la gente crea lo que creemos. Entonces, Dios es el responsable en los corazones de las personas de abrir los entendimientos. Pero nuestra obra, por ejemplo, acá hay algo muy, muy importante que ustedes deben de tener muy en cuenta en la medida de que ustedes vayan consolidando lo que consideran Dios está haciendo acá. Algo muy en claro. Que esta obra ha sido llamada, en primer lugar, a llevar la verdad de Dios a los incrédulos, para que se salven. Ahí deben estar enfocados ustedes. Porque de esa manera la iglesia crece sana, pues. Gente que se convierte y comienza a ser educada en las verdades que Dios les ha dado. Pero si nosotros, por el deseo, ¿no? Por la amistad, por el sentimiento, comenzamos a permitir que comience a llegar gente que no, pues Dios no lo ha puesto en esa línea, van a haber problemas más adelante. Van a haber muchos problemas. Y yo se los quisiera evitar. Entonces prediquen, hermanos. Prediquen al mundo. Hermano, la obra está afuera. La obra no está tanto con otros hermanos, ¿no? Es parte de también. Pero eso hay que dejarlos a los maestros, pues, ¿no? Que el Señor levanta y son invitados y qué sé yo. Pero la iglesia tiene que predicar el evangelio al perdido, al que se salve. Amén. Y qué hermoso es tener una iglesia que crezca con inconversos, pues. Entonces tú puedes moldearla, la forma como Dios te está tratando. Es como, por ejemplo, vamos a suponer, no es lo mismo adoptar un niño de 2 años que adoptar un niño de 18 años. Pues. ¿No es cierto? Obviamente, yo digo, ¿con cuál de los dos vas a tener más trabajo? Es obvio, pues, porque está formado, pues. A veces es así, pues. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pedir sabiduría a Dios. Pero en la calle hay harta gente para evangelizar, hermano, y enseñarle las doctrinas de la gracia, las verdades reformadas. En la calle hay harta gente. Así es. Que a veces uno quiere evangelizar a los nuevos cristianos. Claro, seguro, ¿no? No está de más hacer eso, pero ese no es el énfasis de una obra que se está comenzando a levantar. Amén. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Amén? Amén. Y así ustedes van a poder tener una congregación más saludable, que está siendo moldeada a como el Señor ha determinado se desarrolle sus doctrinas. ¿Listo?
Y punto cerrado. Amén. Amén. Gloria a Dios. 2. Este celo santo lo caracterizó al Señor Jesús. 2. Amar a Dios no nace de nosotros, nace del corazón de Dios. La enorme dimensión que hoy tiene la adoración cantada a Dios, la enorme dimensión que hoy tiene la adoración cantada a Dios, cuyas letras en su mayoría son solo puro romanticismo bien intencionado, ensombrece el genuino amor por Dios revelado en su palabra. Tres, la realidad de muchos creyentes en su amor por Dios es muy superficial. Su amor declarado con sus labios se diferencia mucho de la evidencia bíblica que exige la certeza de amar a Dios. Que exige la certeza de amar a Dios. D, la esperanza de gloria. Amar a Dios obligatoriamente incluye una vida llena de esperanza. Es decir, vida en medio de la muerte, certeza en medio de la certidumbre, de la incertidumbre, gozo en medio del pesar y luz en medio de la oscuridad. El mundo camina con falsas esperanzas, cosas que de un momento a otro pueden ser arrebatadas. Nuestro amor por Dios nos mantiene fusionados a una esperanza de gloria, sostenida en el amor de Dios por sus escogidos. ¿No se puede repetir el uno, por favor? Sí. Amar a Dios obligatoriamente incluye una vida llena de esperanza, es decir, vida en medio de la muerte, certeza en medio de la incertidumbre, gozo en medio del pesar y luz en medio de la oscuridad. 3. No necesitamos un seguro natural que nos mantenga confiados y protegidos. Nos es suficiente el hecho de que Dios nos ama y su amor por nosotros lo manifestó al darnos a su Hijo. Quiero aclarar un poquito este concepto para que no se malentienda o no vayamos a un extremo o a otro. Cuando hablamos de no necesitamos un seguro natural que nos mantenga confiados y protegidos, nos es suficiente el hecho de que Dios nos ama y su amor por nosotros. No estamos diciendo acá que si tienes la oportunidad de comprarte una casa, te la compres. No estamos diciendo acá que si Dios te da la oportunidad de poder hacer algún negocio y que eso te va a brindar algunos recursos para darte una estabilidad, no lo hagas. No, porque hay gente que es radical y dice, no. Nosotros solo confiamos en Dios, Dios proveerá, y comienza a rehusar algunas cosas que Dios le está poniendo para que haga. Recuerde, las riquezas no son malas. El problema está en la motivación que hay por las riquezas. Si tu motivación
por tener riqueza es vivir más seguro, estás equivocado. Porque las riquezas son inciertas. Mañana te enfermas, no puedes trabajar 2 años y se acabaron riquezas. Pero si tu motivación de hacer riquezas es poder ser una persona rica en buenas obras, es ser una persona que asume responsabilidad en invertir en el reino de los cielos, ¿no? En extender, amén, bienvenido sea, porque obviamente las riquezas son necesarias para eso. Jesús mismo nos enseñó, él andaba con una bolsa de ofrendas, ¿no es cierto? ¿Y para qué Jesús? ¿Por qué Jesús no le dijo a los discípulos, no se preocupen, no necesitamos, yo voy a hacer sobrenaturalmente, que nos den de comer? No hizo eso. Jesús, cuando iba con sus discípulos de un lugar a otro, por lo menos la Biblia da indicativos que algunas veces se hospedaba en algunos hospedajes, y esos hospedajes había que pagarlos, y Jesús no es deudor de nadie, él era honesto y pagaba. Entonces andaba recurso económico para hacer la obra. Y demás pagaba, porque a veces lo mandó a Pedro a sacar del pez una moneda. Claro, eso fue pagar los impuestos. Y le pagó de él y de Claro, Pedro se lo pagó. claro. Bueno, entonces el recurso económico tiene un lugar dentro de la obra de Dios, pero no puede ser un elemento que busquemos tenerlo para sentirnos confiados o seguros, ¿no es cierto? Claro. Eso hay que cuidar en el corazón. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Entonces, en ese sentido no necesitamos ningún seguro para vivir confiados. Suficiente o que Dios nos ama y Él ha prometido en su amor sostenernos, guardarnos, cuidarnos, protegernos. Amén, amado. Amén. Gloria a Dios. Hermano dice, no tengo plata, Dios no me ama. Ah, Algunos hermanos dicen, no tengo plata, Dios no me ama, no tengo plata. Porque su riqueza está basada, Claro. no está basado. sí, hay muchas expresiones, ¿no? O también hay gente que tiene harta plata y dice, Dios me ama. Claro. También, en ambos casos. Pero aquí el punto es eso, de no buscar en las cosas naturales nuestra seguridad. Nuestra seguridad viene del cielo. Amén. Amén. Y si Dios en su gracia, Él permite añadir, digamos, cosas, riquezas, amén, gloria a Dios, gracias Señor. Más bien, ayúdame a hacer un canal de bendición con esas cosas Amén. y bendecir. Claro que Así sí. es. Amén. Bendecidos. Así es. Más de lo que ya nos dio. 4. Aquel a quien Dios ama camina con esperanza. Y su esperanza, su certeza futura en Cristo, le ayuda a ver de manera minúscula cualquier adversidad comparada con aquello que le espera. Romanos 8:18, Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 5. La esperanza es establecida en nosotros por el amor de Dios. La esperanza es establecida en nosotros por el amor de Dios, pero se manifiesta por medio de una vida santa. Por medio de una vida santa. La certeza de nuestro amor por Cristo nos debe llevar a desear, buscar y actuar como Él es santo. Buscar y actuar como Él es santo. 6. El pecado no puede extinguir la esperanza, pero sí puede estorbarla. El pecado no puede extinguir la esperanza, pero sí puede estorbarla. Después que Jesús sanó al paralítico en el estanque de Betesda, le avisó sobre las consecuencias de una vida de pecado. Juan 5:14 dijo, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa
peor. 7. Nuestra esperanza de gloria será cumplida cuando el cuerpo del pecado, nuestro cuerpo, nuestro natural cuerpo humano, sea transformado al vestirse de inmortalidad. Al vestirse de inmortalidad. Entonces seremos como Cristo. Eso es lo que produce el amor de Dios en nosotros, esperanza. Amén. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Tenemos que aprender a confiar en que Dios nos ama, no por nuestro rendimiento, sino porque a Dios en su gracia le plació imputarnos la obediencia y los méritos de Cristo en nuestro corazón. Amén. Su amor está basado en eso. Cuando a usted le falte algo y venga la duda de que Dios le ama,